curso de diseño de muros aplicando lo más fundamental del ACI 318 del 19. Yo soy Jorge Carballo y voy a estar a cargo entonces de estas 4 módulos en que vamos a hacer una visión general con algunos ejemplos de lo que es el diseño con ACI 318. Les voy a contar resumidamente cómo va a ser la organización de este curso a través de los módulos. El primer módulo va a ser enfocado al diseño por capacidad y vamos a hacer un pequeño recuento de lo que son las disposiciones del decreto 60 y la propuesta de diseño por capacidad desde el punto de vista conceptual. Vamos a ver las disposiciones de la CI 318-19 en relación al diseño por capacidad, que es básicamente la gran novedad que tiene el ACI del 2019, ¿cierto? Que incorpora ya completamente el diseño por capacidad a lo que es muros de hormigón armado. Ahí les voy a ir comentando qué es lo que trae la CI del 19 y cómo estamos enfocando o cómo estamos abordándolo para transformarlo en SAT 430, que es la norma chilena de diseño de hormigón armado. Por último, en el módulo 1, que es el día de hoy, vamos a ver algunos ejemplos de estructuración y selección de la sección crítica, que es fundamental para poder aplicar todas las prescripciones de la CI 318, y algunos detalles típicos y ubicaciones de muros que han sido diseñados con el diseño por capacidad. Eso en el contexto de que muchas veces está el temor o la aprensión de que este nuevo diseño pueda ser un diseño extremadamente antieconómico o de mucha enferradura, y quiero mostrarles, poner en contexto de que, si bien es cierto, puede aumentar la armadura en algunos puntos, la cosa no parecería ser tan dramática. ¿De acuerdo? Probablemente no alcancemos a ver todo esto el día de hoy, pero si quedase alguna cosa en la cola, lo vemos en el módulo siguiente. El módulo 2 está enfocado en los modelos, ¿ya? ¿Qué es lo que nos propone el ACI en términos de modelo? El ACI en realidad no da una guía muy exacta acerca de la modelación, pero sí da algunos lineamientos muy generales. Entonces vamos a ir mostrando lo que nos permite hacer el ACI y cómo con el ACI más las prescripciones de las normas nuestras nosotros podemos hacer una estimación de la demanda de desplazamiento con secciones agrietadas y brutas. Vamos a tocar un tema que siempre es bien controvertido, que es cómo considerar las losas, ¿eh? Si considerarlas con una inercia completa o reducida, y más que poder acá darles una receta, una respuesta de cuál es la mejor, el mejor supuesto, es más bien que conversemos acerca de cuáles son los pros y contras de una u otra suposición de rigidez. Vigas de acoplamiento acompañadas del modelo puntal tensor para poder establecer de manera más real cuáles son las demandas sobre las vigas altas. Y por último les voy a mostrar una pequeña comparación entre estructuras de muros de sección compuesta y estructuras similares con muros desligados. ¿Y por qué con muros desligados? Porque muchas veces el tema de hacer un diseño por capacidad nos lleva a tener muros desligados. Muros desligados significa estos muros compuestos, tipos L o tipos T, que uno sencillamente los separa de manera tal de que se comporten como muros rectangulares. Eso también vamos a ver hoy día en la primera parte del módulo 1, muy sucintamente cuál es la diferencia entre los muros, la respuesta a los muros T y los muros rectangulares, y por qué hay muchas veces que el muro rectangular parecería ser mejor que el muro compuesto tipo T o tipo L. En el módulo 3 y 4 voy a hacer la primera parte de los módulos lo voy a hacer yo con la parte teórica, y después va a haber otro ingeniero que les va a mostrar la parte más práctica de cómo diseñar por capacidad, cuáles son las cosas en que hay que ir fijándose en términos de optimizar la armadura, cómo encontrar la sección crítica, calcular la sobreresistencia, etcétera, etcétera. Entonces en el módulo 3 está ya el diseño de muro propiamente tal. Vamos a ver lo que es el diseño de secciones compuestas, flexión y carga axial, secciones rectangulares y secciones típicas en edificios usados en Chile,
valores de la longitud de rótula plástica para seleccionar, para relacionar los desplazamientos laterales, estimación de la capacidad de formación, eh, confinamiento, cálculo de profundidad de confinamiento, cuantías longitudinales y transversales y detallamiento. Y vamos a tocar todo el tema del traslapo, que también es una de las cosas novedosas que trae el ACI del 19. Y por último, el módulo 4, también con el mismo esquema del módulo 3, primera parte teórica y segunda parte una aplicación más práctica. Les vamos a mostrar un ejemplo, pero ya nos vamos derecho al diseño del refuerzo de corte con las disposiciones de la CI 318-19, es decir, estimación de sobreresistencia, factor de amplificación dinámica y cálculo del corte por capacidad. ¿De acuerdo? Así que, viendo todo este preámbulo, vamos a partir con las disposiciones del decreto 60 y la propuesta de diseño por capacidad. Es importante, me interesa acá mostrarle el decreto 60, me imagino que la mayoría lo maneja razonablemente bien, pero quiero ver la génesis del decreto 60, por qué están las prescripciones que están indicadas en el decreto 60. Creo que siempre es interesante revisitar las bases de lo que está escrito en la norma para entender por qué se escribieron y entender el contexto general de las prescripciones que estamos utilizando. Entonces, a mí me gusta partir con esta diapositiva para hablar acerca de lo que hacemos en este minuto. En este momento nosotros hacemos un diseño prescriptivo por fuerzas, ¿ya? O sea, en el fondo nosotros tenemos nuestra estructura y simulamos la acción del terremoto sobre nuestra estructura mediante un set de fuerzas que lo empuja lateralmente, ¿ya? Aunque suene de perogrullo, siempre es importante recordar de que esto es una ficción, porque en realidad el terremoto lo que realmente induce sobre la estructura son desplazamientos. Al haber desplazamientos en la estructura, se generan esfuerzos internos que nosotros representamos como fuerzas, pero el concepto básico es que el terremoto induce desplazamientos, ¿ya? A pesar de eso, por un tema histórico y por facilidad de cálculo, nosotros continuamos utilizando las fuerzas para nuestro diseño. ¿Y qué es lo que hacemos? Hacemos un modelo elastoplástico perfecto, en que, ni siquiera elastoplástico, perdón, elástico perfecto, en que suponemos que la resistencia es infinita, suponemos que el hormigón resiste en tracción lo mismo que compresión, porque ocupamos unas secciones brutas con un I que es básicamente VH al cubo partido por 12, independiente que lo podamos modificar para estimar la rigidez real, entre comillas, fisurada, pero suponemos que resiste lo mismo en tracción que en compresión. Y obtenemos una respuesta que es como esta línea segmentada, ¿cierto? Y sobre esta línea segmentada, que es nuestra estructura, con una rigidez inicial que nosotros asumimos como real, nosotros encontramos la demanda elástica de la estructura, ¿cierto? La estructura sometida a un cierto espectro de diseño. Esta demanda elástica es obtenida a partir del espectro de diseño. Y quiero hacer hincapié que ese espectro de diseño no representa realmente el próximo terremoto, ni siquiera representa realmente los terremotos que hemos tenido. En general, los espectros de aceleraciones tienden a ser un poquitito más altos que nuestro espectro de diseño. Entonces, esta respuesta elástica que nosotros estamos mirando en la estructura es la respuesta elástica de la estructura que tenemos modelada para ese espectro de diseño. No para un terremoto, es para un espectro de diseño. ¿Ya? Primera cosa importante, cuando uno dice, oye, la demanda elástica sobre la estructura esta que yo calculé acá, no, no lo es. Es la demanda elástica para el espectro de diseño que pusimos. Y el espectro de diseño no es necesariamente compatible con algún terremoto. Luego, ¿qué es lo que hacemos? Esta demanda elástica que calculamos la reducimos por un factor R. Este factor R tiene un montón de explicaciones, pero básicamente la primera explicación es por un factor práctico. En la década hasta los 60 se calculaba la estructura con una demanda con una demanda de fuerza del orden del 10% del peso de la estructura, y la estructura después de los terremotos quedan en pie, dañadas pero en pie. Cuando se empezaron a hacer ya los análisis computacionales, se dieron cuenta de que la demanda real
considerando una respuesta elástica, está en torno al 70% del peso de la estructura. Entonces ahí había una dicotomía entre lo que predecía el análisis lineal y lo que realmente sucedía en la realidad, porque el 10% del peso, la estructura respondía razonablemente bien a los terremotos, pero la respuesta esperada era del orden del 70%. Y se hace un ajuste entonces y aparece el factor de reducción R porque dicen, bueno, sigamos diseñando con el 10% que parece ser un buen valor. Y aparece básicamente el factor de reducción que nos dice, mire, diseñe para un porcentaje de la respuesta elástica que usted está observando, o sea, diseñe para un valor V, por acá abajo, pero suponga que su estructura igual va a tener daño y va a tener sobreresistencia. Entonces usted diseña para un valor B, pero su estructura va a resistir un poquitito más. Por eso que la curva real de respuesta a la estructura, que es esta en azul segmentado, la respuesta real en realidad aumenta su resistencia real y además disipa energía por el rango lineal. Entonces, nosotros diseñamos por aquí para valores muy bajitos de fuerza y deformación, pero nosotros realmente esperamos que la demanda sísmica esté por acá, siendo la curva azul la curva de respuesta real de nuestra estructura cuando comparamos la deformación de techo de la estructura con la fuerza aplicada externa. Entonces, diseñamos acá, pero sabemos que la estructura va a responder en algún lugar de por acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos estamos preocupando poco de este sector. ¿Es nuestra estructura capaz de llegar a este sector? Es decir, ¿tiene capacidad de formación plástica la estructura? ¿Cómo es la distribución de fuerzas después de la afluencia? Son preguntas que nosotros no hemos sabido contestar y que el diseño por capacidad intenta responder, ¿ya? Entonces, todo lo que hacemos en el diseño elástico sismo reducido, es decir, con una distribución de fuerzas a bajas deformaciones. Y la distribución de fuerzas en esta zona, o sea, a grandes deformaciones, es absolutamente diferente a la distribución de fuerzas que nosotros vemos en la parte elástica. Es por eso que se requiere mirar más allá, prender aquí la ampolleta. Y para prender ahí la ampolleta aparece el diseño por capacidad. Entonces, ¿cómo hemos ido avanzando en el diseño? Hasta antes del terremoto nosotros mirábamos solamente las fuerzas, diseñábamos, y la NSAT 433 decía que usted aplica un factor de reducción R, lo está aplicando porque tiene sobreresistencia y capacidad dúctil, pero no nos pedía que efectivamente chequeáramos que la ductilidad existía. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, después del terremoto, es chequear deformación unitaria y evitar el pandeo. ¿Para qué? Para asegurar una capacidad de deformación mayor. Entonces empezamos a tratar de establecer cuál va a ser la demanda real de deformaciones, y para eso aparece otro espectro de diseño, que es un espectro de diseño de desplazamiento que parte del espectro de aceleraciones, pero que corresponde a otro terremoto, un terremoto más similar al del 2010. Y con esa demanda esperada de formación en el techo, tratamos de establecer cuál va a ser la demanda de formación unitaria. Todo esto no es exacto, son índices, ¿cierto? Son índices que nos dicen si estamos en una zona compleja de diseño o estamos en una zona aliviada de diseño. Y lo que nos faltaría es asegurar que la resistencia, que los elementos que van a fallar de forma frágil, o sea, que no tienen capacidad de ductilidad ni de formación plástica, efectivamente tengan resistencia suficiente para evitar la falla frágil, es decir, el corte. O sea, necesitamos de alguna forma estimar la fuerza máxima que quedaron sometidos nuestros sistemas. Y así como aparecen recetas generales que nos permiten, a partir de los valores de diseño estándar reducido, poder hacer una estimación de lo que va a suceder para un sismo mayor. Y, por ejemplo, los norteamericanos utilizan este factor C sub D, que les permite estimar cuál va a ser la demanda real de desplazamiento. Nosotros utilizamos el C sub D asterisco, que básicamente corresponde a un espectro de desplazamiento de un sismo grande. ¿Y esto para qué? Para chequear la capacidad de formación de nuestra estructura. Y utilizamos otro factor, que es el que viene incorporado en el ACI del 19, que es el factor de sobreresistencia, que es el factor de cuánto más va a resistir mi estructura realmente, o sea, esta distancia entre el nivel de diseño que yo estoy mirando para la distribución elástica de fuerza y la real
cantidad de fuerza que le puede llegar a la estructura, ¿ya? Entonces, con eso nosotros podemos chequear de que los elementos frágiles efectivamente tengan capacidad suficiente. ¿Qué es básicamente entonces lo que recoge el DS60? Básicamente lo que trata de hacer es empezar a dar los lineamientos básicos y primeros para un diseño basado en desplazamiento, o sea, mirar la capacidad de desplazamiento de la estructura, otorgar ductilidad y empezar a esbozar el diseño por capacidad. Entonces, bueno, ustedes se acordarán que primero se publica el DS118 y después el DS60. Ambas modifican las disposiciones de la NCH430 fundamentalmente, y las dos tienen como objetivo principal aumentar la capacidad de formación en los muros de la estructura, aumentar la capacidad. No, todas estas disposiciones no son para generar estructuras más flexibles que se deforman más, son para que la estructura que estamos diseñando tenga mayor capacidad. Ojalá no la tengamos que ocupar nunca, ¿ya? Esto igual que cuando uno se compra un auto que lo quiere con la mayor cantidad de airbags posible, pero ojalá no tener que utilizarlos nunca. La capacidad de deformación que le damos a nuestros muros es la máxima que podamos darle con la esperanza de no tener que utilizarla. En ese contexto, la mejor estructuración, que es lo que deberíamos tender nosotros, es una estructuración con muchos muros que hagan una estructura muy rígida, de manera tal de que la demanda de deformación sea pequeña. Entonces, todo esto nosotros podríamos decir que fue el primer paso de diseño por capacidad, ¿ya? Empezar a enfocarnos en cuál va a ser la demanda real de fuerza sobre nuestra estructura, de una manera que vamos a ver más adelante, que vamos a llamar una manera más determinística, no tan probabilística, o sea, que no dependa tanto del terremoto, sino que dependa más bien de la estructura que estamos diseñando. Y lo que quedó pendiente es el diseño para evitar fallas frágiles y estimación de fuerza en la zona plástica, cosa que queda remediado con este nuevo A6. Resumen, entonces, se está mirando la deformación máxima en el hormigón para que no se aplaste y no se rompa frágilmente, y esto lo limitamos al 3 por 1000 si es que está no confinado y al 8 por 1000 si está confinado, y limitar la deformación máxima del acero de manera tal de evitar el pandeo prematuro, ¿cierto? Esas son las dos premisas básicas de los decretos. Y también los ganchos 135, porque evidentemente no podemos pretender anclar las barras longitudinales para impedir el pandeo si es que no están suficientemente enganchados los fierros transversales. Bien, ¿a qué se debe todo esto? ¿Por qué estamos en este cuento? Y es porque si uno hiciera el pushover, que en el fondo tratar de representar el terremoto como un set de fuerzas que empujan nuestra estructura hacia la derecha, y ploteamos la sumatoria de fuerzas versus la deformación de techo, nosotros vamos a ver que las estructuras en Chile para el terremoto respondieron prácticamente con esta línea negra, que es una línea que podríamos llamar nosotros una falla absolutamente elastofrágil. O sea, nuestras estructuras respondieron elásticas hasta que llegaron a su capacidad máxima y la falla fue absolutamente frágil. Es por eso que si ustedes recuerdan en el terremoto, yo lo recuerdo patente porque me acuerdo de recorrido Viña y habían cuadras en que edificios similares, de las mismas características, yo les diría incluso mismo arquitecto, mismo ingeniero, uno al lado del otro, uno que hubo que demolerlo a los pocos meses de pasado el terremoto, y el de al lado con un comportamiento prácticamente sin daños. Y la razón de eso es porque el comportamiento fue absolutamente elástico. Entonces teníamos edificios cuya demanda de formación fue este punto verde, entonces su comportamiento fue absolutamente elástico, llegó al punto verde y después volvió a su posición inicial, y otros que con pocos centímetros más de deformación, que pueden ser por el azar, por pequeñas diferencias en el período, por pequeñas diferencias en el suelo, etcétera, pero con pocos centímetros de diferencia en la demanda, quedaron con un daño absolutamente severo y a punto de colapsar o colapsado. Entonces, nosotros diseñamos pretendiendo que nuestras estructuras tuvieran un comportamiento esperado como estas líneas segmentadas, o sea, mucha capacidad de formación, pero la verdad es que como no lo verificábamos, teníamos estructuras solamente frágiles.
Y entonces todo esto viene a confirmar de que en realidad la estructura se va a caer o va a colapsar o a quedar con mucho daño, no por un exceso de fuerza, ¿cierto? Sino por un exceso en el acortamiento del hormigón o el alargamiento de la armadura. Y eso fue lo que se observó. Dado ese concepto, entonces surge la necesidad de poder establecer cuál va a ser la demanda de deformaciones unitarias en la base de nuestra estructura, a la que posteriormente vamos a llamar zona crítica, ¿cierto? Y para eso tenemos que hacer un link entre la demanda estimada de deformación de techo y lo que sucede en la zona crítica. Y la forma que tenemos son básicamente dos. Este primer recuadro, que es una fórmula que trata de incorporar la deformación elástica más la plástica, y este otro recuadro, que es un modelo simplificado. Ambas son las bases para las fórmulas que están en el decreto que nos permiten relacionar la deformación última estimada con la demanda de curvatura. Esta fórmula acá, como dice aquí, dice que la capacidad última de deformación de techo de un muro estaría dada por su capacidad plástica más su capacidad elástica, ¿ya? Delta yield. Delta yield se puede estimar de manera fácil como esta, vamos a ver otras estimaciones, pero básicamente si uno supone una fuerza única actuando en el techo y supone que toda la sección está agrietada, puede llegar a estimar que la capacidad elástica es un tercio de la altura del muro al cuadrado por phi. Y la capacidad plástica es el diferencial, o sea, el phi último al que puede llegar, menos el phi que ya lo integré para la parte elástica, multiplicado por una componente de la rótula plástica, que sería el LP. Entonces, este LP multiplicado por este factor de acá les da el teta, el giro, y ese teta giro lo multiplico por la altura total, el h omega menos la mitad de la longitud plástica. Eso lo vamos a ver con más detalle cuando veamos las deformaciones, pero quiero mostrarles que estas son las fórmulas con las que se relaciona entonces la demanda de phi último a partir de la demanda de delta último, ¿ya? Y esto es una forma simplificada que considera todo como una rótula plástica en la base, entonces estima que el giro en la zona plástica es simplemente la capacidad última de giro unitario, phi último, por la longitud plástica, y entonces la deformación última va a ser simplemente el giro en la base multiplicado por la altura, o sea, el ángulo teta último por la altura HW. Todo esto es para relacionar y preguntarnos qué pasa en el giro unitario con respecto a la demanda de deformación y cómo son las demandas de deformación en el hormigón y en el acero. Acá se pasa muy rápido. Pero, ¿qué cosas son importantes acá? De partida tenemos que darnos cuenta de que las capacidades de phi último dependen, entre otras cosas, de la carga axial que está sobre el muro. Y no solamente la carga axial directa, sino que la carga axial también que se produce por la asimetría de las armaduras. Entonces es interesante ver estos gráficos, en que si ustedes miran acá, está graficado la carga P actuante sobre un muro versus el desplazamiento de techo. Y el desplazamiento está desagregado entre el desplazamiento último, que sería la suma del gráfico rojo, que es el desplazamiento plástico, más el desplazamiento estimado elástico. Y si se dan cuenta, entre más es la carga P, menos es el desplazamiento. Entonces, con una carga P pequeña, podemos pasar de una capacidad máxima de 25 centímetros a 10, ¿ya? Lo cual es una disminución bastante importante. Es por eso que la norma limita la carga axial sobre nuestra estructura. Lo mismo se puede ver acá en términos del giro unitario. El giro unitario, phi último, decae rápidamente al aumentar la carga axial. Eso lo reconoce el decreto y es por eso que aparece este límite, que nos dice, miren, el máximo valor de P actuando en la sección transversal debe ser menor o igual que 0,35 F sub C' por AG. ¿Ya? Pero también tiene una nota y dice que este límite en realidad pretende asegurar una capacidad mínima de formación plástica en el muro, pero dice que en secciones asimétricas, con armadura asimétrica o secciones tipo T o L, este límite podría ser insuficiente. Eso es lo que les quiero mostrar ahora, cómo este límite funciona muy bien para un muro rectangular, pero que para los muros asimétricos no funciona. ¿Y por qué
es la importancia de chequear esto. Y también, como les decía, con la fórmula 21 7A y 7B, nos permite establecer cuál es la relación entre la demanda de deformación de techo versus la deformación unitaria esperada en el hormigón. Entonces, ¿qué es lo que pretendía hacer el límite para la carga axial? Pretendía lo siguiente. Estaban pensando en un muro rectangular con armadura asimétrica, ¿ya? Solo en los bordes, en que, por supuesto, nuestra ecuación de equilibrio nos da que la compresión en el hormigón más la compresión en el acero menos la tracción en el acero tiene que ser igual a la carga axial externa P. Si yo reordeno esta expresión, me queda que la compresión en el hormigón, C sub C, tiene que ser igual a P más el diferencial de la tracción del acero en tracción menos el acero en compresión. Si tengo una armadura simétrica, esto tiende a ser cero, ¿cierto? Son los dos iguales, por lo tanto me queda que C sub C básicamente es igual a P, y el C sub C, como lo tengo limitado, perdón, el C sub C lo puedo calcular como 0,85 V sub C' por beta 1 por C por EW, me queda igual a P. Si yo reordeno esto y le aplico el límite máximo de P, a lo que llego es que el límite máximo de P en realidad lo que está haciendo es limitar la profundidad de la línea neutra C a un máximo de un 48%. O sea, básicamente dice la profundidad máxima para un muro rectangular de armadura simétrica va a ser la mitad de la longitud del muro. ¿Qué logro con eso? Logro al menos que el diseño tenga una deformación unitaria en el acero del 3 por 1000 cuando el hormigón alcanza el 3 por 1000. O sea, estoy cercano a un diseño con algo de ductilidad. Pero esto tiene un pequeño problema, que cuando yo tengo una deformación unitaria de tracción en el acero del 3 por 1000, estoy en la zona de transición. Y eso significa que el phi va a ser menor a 0,9. Y si lo comparo un phi que yo pueda obtener en esta zona de transición con el phi de diseño al corte, que es 0,6, se empiezan a acercar. Y el concepto de ocupar un phi de 0,6 para el diseño al corte es tratar de alejar la falla de corte de la falla de flexo-compresión. Entonces, con este límite, ojo, que si no hacemos diseño por capacidad, podemos estar acercándonos a la falla por corte. Bien, ¿qué otro supuesto había con esto? Bueno, no nos quedamos solamente con este límite, sino que además vamos a suponer que eventualmente nuestra sección puede estar confinada. Unos tópicos básicos del confinamiento es que en general yo puedo con un hormigón confinado ganar un poquitito de resistencia, pero lo que más gano con un hormigón confinado es la capacidad de deformación. ¿Ya? Yo en realidad cuando se confina no estamos confinando para ganar capacidad de C, sino que estamos confinando para ganar capacidad de deformación. ¿Por qué? Porque en realidad acá a la izquierda ustedes pueden ver que las zonas grises son las que efectivamente están confinadas, y las zonas transparentes son hormigones que no están confinados. Por lo tanto, cuando yo calculo la resultante total de carga axial sobre estas secciones que están puestas acá, yo debería hacer la integral de la curva confinada sobre el área gris más la integral de la curva no confinada sobre el área transparente. Y nosotros confinamos con una armadura suficiente para que la integral del área gris sobre la curva confinada nos dé exactamente la misma resultante que teníamos antes de sobrepasar el límite del 2 por 1000. Entonces, la expectativa del confinamiento es ganar capacidad de deformación. Entonces, si nosotros hacemos un análisis muy simple de nuestra sección rectangular con armadura simétrica que tenía una profundidad de la línea neutra justo en la mitad del largo del muro, y suponemos que esto va a seguir pivoteando en el mismo punto. ¿Y por qué suponemos eso? Porque en realidad no necesitamos más C, porque todo esto está en equilibrio. Si la armadura está fluyendo en nuestra ecuación de equilibrio, nos damos cuenta que no necesitamos aumentar y cambiar la posición de C. Entonces podemos suponer que el pivote está en el mismo punto y simplemente pasar de una deformación unitaria en 3 por 1000 a una deformación unitaria del hormigón confinado que vamos a asumir del 8 por 1000, porque fue la prescripción que se adoptó para esta norma, pensando que el 8 por 1000 es un número que nos permite asegurar de que no va a haber mucho daño en el muro. ¿Ya? Si hacemos
ese supuesto, nosotros podemos calcular entonces cuánto va a ser el phi último, ¿cierto? Simplemente dividiendo el 8 por 1000, que está aquí, por la profundidad de la línea neutra, y nos va a dar este numerito de acá, que es 0,0167. Si nosotros asumimos que en la zona de longitud plástica el phi es más o menos constante, podemos decir simplemente que el teta, que es la integral de 0 hasta la longitud plástica, por los phi en dz, pero si el phi es constante, vamos a asumir eso, y estimamos un LP, como lo estima la CI, igual a L omega medio, podemos establecer que el teta entonces es L omega medio por phi último. Y si hacemos ese cálculo nos da que para un muro rectangular con armadura simétrica, confinado, tenemos al menos una capacidad de un 8,3 por 1000 o 0,83% de drift de techo, lo cual es una capacidad bastante buena para un muro. Con eso entonces, nosotros, la pregunta siguiente por supuesto es ¿dónde confinar y cuánto confinar? Y para eso lo primero que tenemos que hacer nosotros es definir una sección crítica, que es donde vamos a hacer todo este análisis seccional y revisar si el hormigón se sobrepasa o no del 8 por 1000, y después de esa sección crítica extender a una zona crítica. Y la zona crítica la establece la CI como un L omega hacia arriba, o el M último partido por 4B último. ¿Significa que todo esto va a estar fluyendo con toda la armadura? No. ¿Significa que esto es la longitud plástica? Tampoco. Es una zona, entre comillas, de seguridad, donde yo tengo que asegurar de que el hormigón no se sobrepase el 8 por 1000, que tenga confinamiento y que la armadura no pandee. El decreto nos permite utilizar la deformación elástica, ¿cierto? Pero yo quiero hacer un disclaimer acá, vamos a ver más adelante que no es muy trivial ni simple establecer cuánto es la capacidad elástica de un muro simple, y es prácticamente imposible hacerlo cuando el muro pertenece a un sistema. Pero hay algunas expresiones, yo le había puesto el delta I como un tercio, pero también una expresión un poquitito más acabada es considerar 11/40 de Figil por H omega cuadrado. Entonces, para un muro, por ejemplo, como el que estábamos viendo, uno puede tener una capacidad de 27 centímetros. Y a eso le podría yo agregar la capacidad plástica. Pero quiero dejarlo esto congelado por mientras, porque solo para recordar lo que está haciendo lo que nos permite el decreto, pero quiero que lo tomen y se acuerden cuando veamos cómo estimar la capacidad elástica de un muro, porque vamos a ver que no es trivial y podemos tener una divergencia bastante importante. Bien, lo otro que nos pide el decreto es que ya no hagamos lo que solíamos hacer antes del 2010, que era considerar un muro compuesto, como este que está en la figura, como la suma de puros muros rectangulares. Nos dice explícitamente, debe considerar toda la sección. Y esto tiene una explicación bastante clara, y es que toda la armadura que tenemos en una sección participa en la respuesta. Por lo tanto, cuando yo estoy comprimiendo esta zona del alma, la zona que estoy apuntando ahí, cuando yo estoy comprimiendo esa zona, la voy a rayar, voy a rayarles aquí. Cuando yo comprimo esta zona acá, toda la armadura que está disponible en tracción va a tener que ser equilibrada por esa zona de compresión. Y esto se ve súper bien porque acá hay un ensayo, esto aparece en el libro de Jack Maley. Entonces fíjense que cuando el ala está en compresión y yo mido la deformación unitaria del acero, me doy cuenta de que toda baja prácticamente igual, muy pareja. Y cuando el ala está en tracción, la armadura también baja prácticamente pareja, y cuando empieza a fluir, claro, fluye mucho más en la cercanía del encuentro, pero fíjense que prácticamente toda la armadura contribuye en el equilibrio. Entonces nosotros debemos considerar toda la contribución de nuestra armadura para nuestro diseño, para nuestra verificación. ¿De acuerdo? Hay otro ejemplo, incluso podría ser mejor, porque esto es un muro T ensayado en una mesa vibradora por profesor Restrepo en San Diego, California.
Y él lo que hace es básicamente lo mismo, mide cuáles son las deformaciones en estos strain gauges que están puestos aquí, estos tres, 1, 2, 3, y ponen los 1, 2, 3, para distintos solicitaciones de terremoto, el terremoto 1, 2, 3 y 4, distintas intensidades de terremoto. Y fíjense que evidentemente la armadura del centro se deforma mucho más, pero todas sobrepasan la afluencia, es decir, toda la armadura participa en el equilibrio. Por lo tanto, no considerarla nos va a llevar a un lado poco conservado. Entonces, considerando esto, les quiero mostrar un ejemplo de qué es lo que sucede a un muro, ahora un muro T, con una sección con una armadura simétrica. Tenemos los mismos 6 22 en el ala que los 6 22 en el alma, pero que le vamos a aplicar toda la carga que nos permite la norma, el 35% de AG por F-C', o sea, 1470 toneladas. Si hacemos el cálculo, nos da que la longitud de la fibra neutra es 325, o sea, mucho más larga. Y nos dice que cuando estamos comprimiendo el alma, tenemos un 3 por mil de deformación en el hormigón y tenemos 0,00069 de deformación en el acero. O sea, el acero no piensa todavía en fluir. O sea, este es un diseño absolutamente frágil. El acero no está fluyendo cuando ya falla el hormigón. Ahora, si lo confinamos, uno dice esto debería mejorar, pero no mejora tanto. Porque cuando tenemos el 8 por mil acá, en el hormigón, recién tenemos 0,0015 en el acero, o sea, todavía no fluimos. Entonces estamos agotando la capacidad del hormigón y esta estructura todavía no es capaz de desarrollar una deformación importante y está el acero prácticamente fallando. Y fíjense, perdón, el hormigón prácticamente fallando. Y fíjense que al estimar la deformación unitaria, la deformación última, teta último, con el mismo sistema que habíamos visto antes, calculando el phi último, calculado como el 8 por mil dividido por la longitud de la fibra neutra, que es 325, nos da que la capacidad de este muro, a diferencia del rectangular, es 0,48 contra el 0,83. O sea, este muro funciona prácticamente elástico. Un 5 por mil llega a cualquier muro con capacidad elástica. Entonces, ojo que podemos estar haciendo diseños bastante frágiles. ¿Qué es lo que pasa ahora si yo tomo una mejor prescripción y digo voy a utilizar en realidad el penúltimo como 35% del área del alma por F sub C'? O sea, vuelvo a las 840 toneladas de un muro rectangular. Y fíjense que al hacer este ejercicio muy simple, volvemos a una capacidad de 0,83%. ¿Ya? Entonces, se los comento porque muchas veces en estructuras muy solicitadas, lo correcto para por lo menos un pre-análisis es chequear este límite del 35% de AG por F sub C' sobre el área del alma y no sobre el área total de la estructura, para asegurar una capacidad de deformación mínima. Bueno, ¿qué pasa en un muro asimétrico como este cuando comprimimos el ala? Evidentemente el problema se nos transforma en un exceso de deformación en las armaduras del alma, ¿cierto? Y eso lo podemos ver aquí porque cuando llegamos al 3 por mil de deformación en el hormigón, tenemos un 3,6% de deformación en el acero. ¿Ya? Ahora, evidentemente, llegar al 3 por mil de deformación acá significa que tengo una demanda de deformación de techo extremadamente grande. Es poco probable llegar a eso, pero es interesante que vean esto porque lo que se propone, no en la CI, pero que se quiere dejar, ojalá en la norma 430, es hacer explícita la verificación de deformación unitaria en el acero. Porque sabemos que con deformación unitarias mayores al 3%, la probabilidad de pandeo o inicio temprano del pandeo es bastante alta. Y eso lo podemos ver en este trabajo de Mario Rodríguez con Marcelo Iñiguez, que, bueno, él compara varias estimaciones de cuál es la capacidad máxima epsilon P, en que epsilon P, se los rayo aquí de inmediato, el epsilon P corresponde a el epsilon
S más el epsilon C, o sea, el recorrido completo en deformación unitaria de un acero. Entonces nos da la capacidad completa versus la distancia a los cuales se encuentran los arrastramientos. ¿Ya? Y se dan cuenta, para el límite que nosotros estimamos, que una distancia de arrastramiento de 6 veces el diámetro de la barra, se asegura algo así como un 0,03% de deformación total. Entonces, como este valor, ustedes se dan cuenta que la dispersión es bastante grande, se adoptó como límite máximo, o se pretende adoptar como límite máximo, aceptar un 3% de deformación en la armadura para una respuesta cíclica para tratar de evitar el pandeo temprano de la armadura. ¿De acuerdo? Lo otro importante en nuestra estimación, acuérdense que lo que estamos tratando de ver es que alguien nos diga cómo es la deformación del acero, del hormigón y la deformación del acero a partir de la estimación de la demanda de deformación de techo. Por lo tanto, tenemos que de alguna forma estimar la demanda de deformación de techo. Y para eso se aplica un sistema simple que es a partir de la respuesta a un sistema de un grado de libertad, extrapolarlo a la respuesta de un sistema múltiple de grados de libertad, y para eso se utiliza este factor de 1,3. Pero esto necesita de que la estimación de la demanda de desplazamiento del sistema de grado de libertad sea a partir de la rigidez estimada más real posible de respuesta, y esa es la rigidez agrietada. Y para la rigidez agrietada nos dan algunas recetas. Yo les dejo este trabajo que está reseñado aquí abajo, en que hacen una comparación para un edificio entre el período que estima el código, que era 1,5, el período fundamental lineal de un análisis lineal elástico, como buscaríamos todo, ni ITAPS o cualquier programa comercial, 0,99, y el período real de respuesta cuando estamos considerando una respuesta no lineal con el hormigón agrietado. Y fíjense que la diferencia en periodo es bastante grande, y entonces nosotros tenemos que hacer la estimación de demanda de deformación con una estimación más realista del periodo. ¿Qué nos dice la norma? Bueno, calcúlelo simplemente multiplicando por 1,5 el periodo gross, el periodo bruto que usted utilizó suponiendo las secciones sin fisurar, o calcularlo con un modelo con secciones reducidas, y el ACI permite utilizar esta tablita, lo vamos a ver cuando veamos los modelos, pero permite básicamente ocupar un 50% de la rigidez bruta de los elementos para estimar un periodo directamente agrietado. La explicación de esto es que en realidad el periodo inicial, que es el que nosotros calculamos, bueno, perdón, lo voy a rayar con otro color, con amarillo, a ver si me suena bien. El periodo inicial que nosotros calculamos evidentemente dista mucho del periodo real aparente con que va a responder una estructura cuando llegue a una condición de inicio de fluencia. Bien, estoy un poco pasado, así que esto lo voy a dejar presentado para que al retorno de la sesión de preguntas y el break partamos completo con la propuesta de diseño por capacidad, pero solo contarles que el diseño por capacidad es un diseño que se introdujo por Bloom y Collins en la década del 60, o sea, esto no tiene nada de nuevo. Es una cosa teórica y conceptual bastante antigua. Tiene la gracia de que es un enfoque racional y determinístico para asegurar la capacidad de la estructura, o sea, trata de, al menos en la estimación de las fuerzas en los elementos frágiles, trata de sacar de la ecuación la parte probabilística del terremoto y trata de convertirlo a una demanda determinística, real. El ingeniero le dice a la estructura que debe hacer. Esto no es que las secciones críticas vienen definidas o vienen acompañadas con el edificio, no. Uno decide dónde está la sección crítica, cuál va a ser la capacidad máxima, dónde va a rotar y por ende cuál va a ser el corte que le va a llegar a nuestra sección. No es el terremoto, es el ingeniero.
Se debe seleccionar un mecanismo de colapso, se debe asegurar la capacidad de formación evitando la falla frágil y se debe asegurar que el resto de la estructura permanecerá elástica con sobreresistencia. Quiero dejar esto como preámbulo para abrir un par de minutos de preguntas, el break, y después volvemos con esto mismo porque esto creo que es lo más incidente y más importante de lo nuevo en el diseño. Así que, no sé, Milenko, si estás por ahí o yo abro nomás la sesión de consulta. Efectivamente, acá estoy, Jorge. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Estas las pueden hacer a través del chat o levantando la mano. Dame un segundito para revisar que no hay manos arriba y por el momento no hay ninguna pregunta, Jorge. Aquí hay una pregunta, dame un segundo, que es de Alejandro Cofre. Dice: ¿por qué ACI no considera la verificación de curvatura en muros que sí considera el D60, o por qué lo considera el D60 cuando el ACI no lo considera? Es buena pregunta. Eh, no sé por qué no lo considera. No podría responder eso. Sí sé que me tocó participar en las discusiones que hubo en el ACI después del terremoto, en un par de conferencias, en que se mostraba lo que se estaba planteando en Chile y a muchos les parecía razonable, pero por alguna razón ACI no lo quiso considerar. ¿Por qué se considera en Chile? Porque esto es un enfoque de diseño por desplazamiento, tiene mucha cercanía también con el diseño por capacidad, que es en el fondo ir a comparar la demanda con algunos índices de diseño. En este caso, los índices de diseño son típicamente de formaciones unitarias. Entonces, la propuesta nueva de diseño en general es migrar a un diseño por capacidad que en el fondo nos diga qué es lo que le está pasando a cada material y a cada fibra. Y un enfoque para hacerlo es ir a mirar la curvatura, y más que la curvatura, en realidad lo que nos interesa es tratar de estimar cuánto va a ser la máxima demanda de deformación en el hormigón y en el acero, dada una demanda de deformación de techo. ¿Y por qué eso? Porque tenemos ciertos índices. Sabemos que el hormigón no soporta más de un 3 por mil si no está confinado, y sabemos que un hormigón confinado puede llegar a un 8 por mil sin tener mucho daño. Sabemos que la armadura no puede pasar del 3% cuando está sometido a una demanda cíclica, porque si no ingresan el pandeo. Entonces, para evitar la falla, lo más razonable es ir a mirar lo que está sucediendo ahí. Es más trabajoso, probablemente por eso no lo tenga incorporado todavía el ACI, pero el ACI tiene otras formas de incorporarlo, que lo vamos a ver más adelante. No sé si ahí ya contestado. Déjame revisar, Alejandro, no sé si te habrá quedado... Dice que sí, ok, gracias. Déjame que vi una mano arriba, Jorge, pero se me desapareció. Dame un segundo. No veo más preguntas, Jorge. ¿Te parece que tomemos el break y volvemos a las 19:05? Muy bien. Sí, Perfecto, muy bien. nos vemos a las 19:05 y igual pueden hacer las preguntas, las pueden dejar ahí en el chat y volvemos al regreso. Claro, yo veo el chat a la vuelta, así que cualquier cosa. Perfecto, listo. Muchas gracias.